Hola, soy Carlos López Cubas y vamos a intentar desarrollar un caso clínico. Es en concreto la historia de un paciente con un síndrome de atrapamiento. Es un cuadro, una evolución bastante normal, bastante típica de uno de los síndromes de atrapamiento más frecuentes. Es de hecho el síndrome de atrapamiento más frecuente, que es el síndrome del túnel del carpo. Y vamos a intentar hacer un seguimiento desde sus inicios hasta lo que sería una recuperación. Como os digo, es un caso sin trampa ni cartón, es un caso en el que todo más o menos se va cumpliendo de forma en base a lo esperado, pero nos puede servir muy bien como base, como guión de orientación general de aquellos casos de pacientes con un síndrome de atrapamiento nervioso que van a seguir el curso normal en cuanto al tratamiento de fisioterapia, que no van a requerir una cirugía, no van a requerir una intervención farmacológica más allá de lo normal. ¿De acuerdo? Vamos a llamar Jaime al paciente. No se llama Jaime, pero es una forma de referirnos a él en todo momento como la misma persona. Jaime es un diseñador gráfico, tiene 36 años y también ocasionalmente se dedica a jugar al tenis. ¿De acuerdo? Juega a nivel amateur, solo que recientemente pues, ha cambiado de entrenador, se ha comprado una raqueta más cara, que es lo primero cuando uno decide que va a ser un gran deportista, es comprarse una raqueta más cara. Y Jaime acude a la consulta después de 2 o 3 semanas en las que ha empezado a notar dolor y parestesia en la mano derecha. ¿De acuerdo? Él lo refiere como hormigueos, como pinchacitos, sobre todo, que se van más hacia el pulgar y con un predominio de dolor nocturno. El dolor no es muy intenso, se limita a la mano y parte de la cara anterior del antebrazo. Como digo, la intensidad no le preocupa demasiado, le preocupa la impertinencia del dolor, le importuna de alguna forma el que sea un dolor tan desagradable y sobre todo que no es algo conocido. Él ha tenido sus roturas musculares en el gemelo, ha tenido sobrecargas musculares por el ordenador porque se pasa como buen diseñador gráfico mucho tiempo trabajando con el ordenador y reconoce esa sensación, reconoce lo que es la nocicepción desde una lesión muscular, desde una lesión inflamatoria, desde algo de tipo isquémico mantenido por muchas posturas, o sea, por posturas sentadas mal con el ratón, acercándose mucho al monitor, retirándose. Y esto lo conoce, pero esto le resulta un poquito más desagradable porque no entiende por qué esa mano está incluso casi como adormeciéndose y notando una... No es exactamente lo que refiero con una pérdida de fuerza, pero sí como que no está funcionando como debería, no funciona como antes. Como os digo, él juega a tenis, entrena entre 3 y 4 veces a la semana. Si le toca algún torneillo o algún entrenamiento especial el fin de semana, pues llega a entrenar 4 veces por semana. Y nos refiere que la mayoría de gestos, lo que es revés, golpes planos, todo bien, pero si juega por arriba, sobre todo en el saque, se hace gestos más violentos, con una balística más rápida, llega a notar incluso como un calambrazo hasta la mano. Él refiere que cree que va a salir volando la raqueta la próxima vez que le pegue un pinchazo porque no sé si pierde fuerza, pero desde luego el pinchazo ese le amenaza, o sea, lo encuentra amenazante, encuentra como que va a perder fuerza la mano, fuerza prensible y se le va a escapar. Empezó hace un mes y medio con un nuevo entrenador, porque van a formar un equipo entre 6 o 7 para hacer algunos torneos y tal, y la intensidad del entrenamiento ha cambiado bastante. Como os comentaba, ha cambiado la raqueta, se supone que es una raqueta más rápida, una raqueta menos pesada, con otra tensión en el cordaje, y en principio él la nota cómoda. Él no refiere que sea un problema, dice que se parece bastante en el grip al anterior, en el agarre, pero en cualquier caso es un factor que tenemos que tener en cuenta porque es un cambio que más o menos está en las fechas, igual que añadir un entrenador a la aparición de síntomas en su mano. También en el ordenador nota alguna vez molestia, quizá más sorda, no tan intensa como los pinchazos de la raqueta, y sobre todo aparecen a partir de, trabaja de 8 a 6 de la tarde, pues a partir de las 4, de las 5, después de comer empieza la mano a notar un poquito de sobrecarga y al final de la tarde de la jornada ya pues mover el ratón, incluso pinchazo, un dolor profundo, en eminencia tenar, ¿vale? Él se rasca para decir que necesita como expulsar la mano muchas veces.
Y con toda esta información nos acude Jaime, nos viene el paciente, también refiriendo, por supuesto, el tema del dolor nocturno, y que alguna mañana ya se ha levantado incluso con la mano más dormida. Ya no solo al hacer gestos y al acostarse a dormir, sino que alguna mañana incluso ya se levanta con la mano dormida, rígida, necesita moverla varias veces para que se despierte. Entonces, con este cuadro, con esta anamnesis, este examen subjetivo, esta información, lo primero que nos tenemos que plantear es si es o no es nuestro paciente. O sea, es alguien a quien vamos a poder ayudar, a quien la fisioterapia, como administración del movimiento activo y pasivo, puede dar alguna solución. Y sobre todo hay que pensar si necesitamos pruebas porque sospechamos de un proceso anatomopatológico grave que debemos de alguna forma cribar y debemos hacer una revisión. A priori, este paciente podríamos empezar a trabajarlo ya. No es una clínica muy exuberante, no hablamos de un cuadro que en principio esté discapacitando al paciente en cuanto a privarlo del sueño, privarlo de trabajo, de su actividad deportiva. Es más bien una molestia reiterativa que aparece, pero para nada privativa del gesto. O sea, él sí que puede realizar sus gestos. Por lo que nos ha contado de momento, aunque estamos aún pendientes de hacer el examen físico, no tenemos ninguna información que nos diga que haya signos neurológicos negativos graves de intensidad. Sí que ha referido algo de mano dormida, sí que ha referido que parece como que pierde la fuerza, pero tendremos que comprobarlo. Entonces, sin signos neurológicos negativos y con una historia más o menos compatible en cuanto a mecánica con el dolor que refiere el paciente, sí podemos con bastante seguridad empezar a trabajar con este paciente. Pruebas complementarias que pudiésemos solicitar, en principio, ninguna sería necesaria. Si esto evolucionase rápido a peor, pues un electromiograma para ver si hay un déficit de conducción, pruebas de imagen locales de la zona, bien una resonancia, una ecografía, algo que valore el interior de ese túnel o digamos, todo lo que es la zona circundante al túnel del carpo por si hubiese alguna masa, alguna compresión que no sea algo de carácter musculoesquelético más manejable. Entonces, con estas ideas podemos empezar a trabajar con nuestro paciente y lo primero, cuando salimos del examen subjetivo y nos vamos al examen físico, es empezar mirando. La inspección estática. No vemos nada destacable, las dos manos son iguales, no hay ninguna asimetría en cuanto a zona distrófica, no hay ninguna zona especialmente aplanada, la sudoración, coloración de la piel es equivalente de una mano a otra, uñas, todo bien. Tampoco esperábamos encontrarlo, ya que la clínica, o sea, en el examen subjetivo, la clínica no nos hacía pensar que pudiese haber algo tan exagerado, pero bueno, lo comprobamos que las manos están igual. No hay nada que nos haga sospechar que el sistema nervioso simpático o, en general, la inervación de los tejidos de antebrazo, muñeca y mano tengan alguna disfunción importante. Vamos al movimiento, a la inspección dinámica. Y vemos que tanto los movimientos, los rangos de movimiento activos como pasivos son completos, solo que en sobrepresión, al final de determinados rangos, sí que aparecen los síntomas del paciente. En concreto, aparecen cuando mantiene la abducción, la elevación máxima del hombro completa. Aparece de codo a mano, una sensación como de cosquilleo. También en la flexión máxima de muñeca, sobre todo si ejercemos un poquito de sobrepresión. Y en la extensión máxima de muñeca, también si ejercemos un poquito de sobrepresión. Hacemos un test de fuerza. Las dos manos tienen más o menos la misma fuerza, hacemos 3 repeticiones con cada uno y no nos da una diferencia significativa. Y el dolor en prensión aparece sobre todo cuando excede mucho al final. Al aguantar 2-3 segundos la fuerza máxima, sí que aparece cierto dolor en la palma de la mano. Realmente estamos hablando de la mano derecha en un paciente diestro que juega además al tenis con la mano derecha. Lo normal sería encontrar una fuerza elevada en la mano derecha que no encontramos.
No es tampoco como para considerarlo un signo neurológico negativo, no es una pérdida de fuerza como tal, porque no sabemos la fuerza que tenía en esa mano derecha anteriormente, pero sí que es un asterisco que vamos a marcar en nuestra historia para ver si con la evolución del tratamiento, con la evolución de la clínica del paciente, esa fuerza de la mano derecha va aumentando y superando lo esperado a la mano izquierda. Seguimos con el examen físico y tendremos que medir si realmente hay o no hay signos neurológicos negativos. Es decir, si hay algún indicio de que la velocidad de conducción de ese nervio mediano, en este caso, está afectada, está reducida. Si encontramos una ligera hipoestesia en esta zona, a nivel anterior de la eminencia tenar, tocamos por aquí, el paciente con los ojos cerrados nota exactamente lo mismo que cuando lo hemos hecho en la mano izquierda, pero en el centro de eminencia tenar nota como un cosquilleo profundo, pero no lo sabe localizar. De hecho, nota algo, pero no sabe decir dónde, con lo cual podemos etiquetarlo como una hipoestesia. La discriminación de 2 puntos también está afectada de forma equivalente. Es capaz de diferenciar si le estamos tocando con 2 puntos en la mano izquierda con una separación de 1,6, 1,7, en la mano derecha, sobre todo en la cara anterior y lateral de la palma de la mano, nos vamos a 2,5, 2,6. O sea, sí que hay una peor discriminación de 2 puntos. La fuerza muscular, como os comentaba, es simétrica. No hay ninguna diferencia, aunque estamos hablando de una mano derecha, de una mano clínica derecha. Pasamos a los test neuroortopédicos. Tenemos pruebas médicas estandarizadas a nivel clínico que van directamente al diagnóstico, de hecho incluso de forma patognomónica casi, por el síndrome del túnel del carpo. Tenemos un test de compresión del carpo positivo. Al paciente le realizamos una compresión mantenida y a los 4, 5, 6 segundos ya empieza a notar dolor. 8 o 10 segundos el dolor se extiende a la mano. 15 segundos, dolor con cosquillitas en toda la mano. Él reconoce que esos son sus síntomas. Tiene un test de Tinel positivo, incluso percutiendo, no hace falta ni martillo, golpeando con el mismo dedo. Reproducimos hacia distal una sensación eléctrica. Incluso si nos vamos más hacia proximal, todo lo que es la cara anterior del antebrazo recibe la misma sensación eléctrica. El paciente no llega a relacionarlo tanto como con los síntomas que hemos obtenido con el anterior test, con el test de compresión del carpo, pero sí que dice que cuando hace el saque de tenis, ese dolor lancinante eléctrico se parece a este que hemos obtenido con el test de Tinel, de percusión. Hacemos los test más clásicos, que es el test de Fallen y el Fallen inverso, y en los dos no hace falta esperar 60 ni 90 segundos. Con 10-12 segundos aparece ya la sensación parestésica en la mano, en los dos casos, en el Fallen y en el Fallen inverso. Era de esperar cuando antes ya en las técnicas de sobrepresión en los rangos finales de flexión-extensión hemos obtenido ya esta respuesta. Realizamos también un test bastante curioso que es el Crutch Collapse Test o test de colapso al rascado, que lo que hacemos es mantener al paciente con los brazos pegados al cuerpo, 90 grados de flexión de codo, y hacemos una resistencia en los 2 dorsos de las manos hacia la rotación externa, una resistencia para ver que el paciente puede hacer fuerza. Rascamos 2-3 pases en el túnel del carpo, repetimos la prueba y este brazo colapsa, cae, pierde fuerza. El mecanismo según el cual este test hace que se pierda la fuerza durante 2-3 segundos en el brazo no está muy claro, pero es un test que se está utilizando tanto en síndrome del túnel del carpo como en síndrome del túnel cubital. Y es curioso porque da unos positivos muy claros. O sea, es rozar, por ejemplo, en el del túnel cubital, hacer 2-3 pases por aquí, inmediatamente cuando hace la resistencia hacia la rotación externa, el paciente es incapaz de mantenerla durante 2 o 3 segundos. Seguramente lo que hace es que esta hipersensibilidad que tiene el nervio al rascado pues determina que luego la conducción para reclutar bien la fuerza muscular en determinados gestos del miembro superior pues se ve afectada.
En cualquier caso, como os digo, es un test que está validado para neuropatías por atrapamiento, tanto en síndrome del túnel cubital como síndrome del túnel del carpo. En Jaime es un positivo muy claro, muy claro. Y de aquí nos vamos a valorar si nuestro paciente tiene una mecanosensibilidad neural en gestos concretos a partir de los cuales podamos trabajar. Nos metemos en un contexto más neurodinámico. Hemos hecho la neurología, hemos hecho la parte de test neuroortopédicos y ahora vamos a ver si a nivel neurodinámico la movilización progresiva hacia una tensión de determinadas porciones del sistema nervioso, en este caso el nervio mediano, nos va a dar alguna información clínicamente relevante. El primer test que hacemos es el test neurodinámico del miembro superior 1 o test de provocación del plexo braquial. Es un test en el cual hacemos una abducción glenumeral de unos 100-110 grados y a partir de ahí añadimos la rotación externa, extensión muñeca-dedos, extensión del codo, en otro orden, ¿vale? Generalmente empezamos todo por muñeca, solo que en este paciente nos vamos a reservar la muñeca como último componente porque nos interesa que cuando pongamos el componente de extensión de muñeca sea cuando provoquemos el síntoma para hacer una buena diferenciación estructural. Es decir, añadimos la abducción glenumeral de 100-110 grados, rotación externa, supinación, extensión del codo, no máxima, una extensión amplia de codo pero no máxima, y en estos momentos empezamos a añadir un poquito de extensión de muñeca. Tal como aparece el dolor, la parestesia en su mano, hacemos la diferenciación estructural retirando la abducción glenumeral. Da un positivo muy claro. Igualmente, con el test neurodinámico del miembro superior 2A ocurre lo mismo. Deprimimos la escápula, extendemos el codo, hacemos una rotación externa, un poquito de supinación y cuando empezamos a extender la muñeca y los dedos, aparece exactamente los síntomas del paciente. Retiramos, nada, 1 centímetro la depresión escapular que hemos añadido al paciente y se van todos los síntomas. Una diferenciación estructural también muy clara. Si no fuese así y siguiésemos sospechando que nuestro paciente tiene una afectación, una compresión a nivel del carpo, podemos hacer añadir componentes de sensibilización más específicos hacia el nervio mediano en el túnel del carpo. Estos componentes serían la extensión del dedo índice, el solicitar al final del test que el paciente haga una extensión, abducción activa de los dedos, o directamente añadir una compresión para añadir esta patomecánica, digamos, esta mecánica adversa al nervio mediano con su propio mecanismo, con el mecanismo de compresión en el túnel del carpo. Lo que hacemos es, al final del test, añadimos presión en el túnel del carpo y de esta forma vemos si producimos de forma más específica el dolor del paciente. En caso de Jaime no es necesario, simplemente con los test básicos ya obtenemos los síntomas y con la diferenciación los retiramos, con lo cual tenemos una mecanosensibilidad clara hacia el nervio mediano. Sumamos a la valoración de la mecanosensibilidad la valoración a la compresión y vemos cómo tiene una sensibilidad clara a la compresión, a la palpación de la cara anterior del antebrazo, que sería la proyección cutánea del nervio mediano en el antebrazo. O sea, al palpar el brazo izquierdo, el paciente no refiere ninguna respuesta extraña, al palpar el lado derecho sí que refiere una especial molestia, incluso una molestia que baja a la mano. Bien, en esta sumación de información podemos ya pensar que nuestro paciente con bastante seguridad está sufriendo un síndrome de atrapamiento nervioso a nivel del túnel del carpo. Sería un síndrome del túnel del carpo si queremos aceptar como tal el diagnóstico para el trabajo, aunque sin medir el déficit neurológico propiamente dicho, a nivel médico no podríamos plantear esta etiqueta como tal, pero en principio, para nuestro enfoque de trabajo como síndrome de síntomas y signos que apuntan a una lesión por compresión del nervio mediano en el carpo, tenemos suficiente información.